Mi nombre es Madrid Salinas y les hablaré acerca de cómo se extinguían las obligaciones en la antigua Roma. En el derecho romano las obligaciones se extinguían principalmente por el pago, solutio, que era el cumplimiento efectivo de la prestación, y por la novación, que era la creación de una nueva obligación que reemplazaba a la anterior. Esta extinción de obligaciones se dividían en dos modos: ixo jure, de pleno derecho, y ope sectionis, que era por vía de sección. Entre las ixo jure, de pleno derecho, anulaban la obligación de forma definitiva y automática. Entre las ixo jure tenemos el pago, o el solutio, es el cumplimiento de lo debido. También tenemos la novación, que es la extinción de una obligación primitiva mediante la creación de una nueva que la sustituye. Tenemos también la confusión, ocurre cuando las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, por ejemplo, por herencia. También tenemos el mutuo disenso, acuerdo de voluntades entre las partes para disolver el contrato antes de su cumplimiento, y pérdida de la cosa también la tenemos, que es si el objeto específico se destruye por caso fortuito o fuerza mayor sin culpa del deudor. En el caso de las ope sectionis, por vía de sección, era que no destruían la obligación directamente, pero le daban al deudor el derecho de oponer una excepción frente a la demanda del acreedor. Entre las ope sectionis tenemos la compensación, que era la extinción de dos deudas recíprocas hasta el monto de la menor. También tenemos el pacto de non petendo, un acuerdo informal por el cual el acreedor se comprometía a no exigir el pago de la deuda. También tenemos la transacción, que era el acuerdo basado en concesiones mutuas sobre un derecho ligitoso o incierto. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Extinción de las obligaciones en el derecho romano o medios de obligaciones en el derecho romano. En el derecho romano, las obligaciones son vínculos jurídicos mediante los cuales una persona está obligada hacia otra a cumplir una prestación. Sin embargo, estas obligaciones duran indefinidamente. Pueden extinguirse por diversos medios, lo que implica que el deudor puede quedar liberado de la prestación. ¿Cuáles son los principales medios de extinción de las obligaciones en el derecho romano? Son, primero, pagos o cumplimientos solutio. El medio más común de extinguir una obligación es el pago de la deuda o cumplimiento de la prestación debida. Si el deudor entrega lo debido al acreedor, la deuda se extingue definitivamente. 2. Confusión. ¿Qué es confusión? Confusión ocurre cuando las cualidades del acreedor y el deudor se reúnen en una misma persona, es decir, cuando el acreedor se convierte en deudor o viceversa. Al funcionarse ambos roles, desaparece la obligación porque no pueden haber alguien que se deba a sí mismo. 3. Remisión de la deuda. Remisión. Es la liberación voluntaria al acreedor al deudor mediante la renuncia a la obligación del pago, ya sea expresamente o por hecho que le implica. Por ejemplo, cuando el acreedor declara que no quiere recibir la deuda. Novación. La novación implica la situación de la obligación por otra diferente, que extingue una obligación original. Por ejemplo, cambia el objeto o el sujeto de la obligación o modifica sus términos. Cuando hablamos de compensación o compensatio, estas son personas, sucede cuando dos personas son mutuamente el acreedor y el deudor. En este caso, ambas deudas se extinguen hasta el monto en que se compensa. Pérdida de las cosas de vida. Cuando hablamos de las pérdidas de las cosas de vida, si la prestación consiste en una cosa específica y ésta se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue, ya que no es posible cumplir con la prestación. Estos medios reflejan la flexibilidad y la equidad del derecho romano para resolver el cumplimiento de las obligaciones y asegurar la correcta ordenación de las relaciones jurídicas entre las personas. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Elías Mendoza. A continuación les estaré haciendo una presentación sobre el derecho romano 2.
Cuando hablamos de la transmisión de créditos y deudas, nos referimos fundamentalmente a la continuidad de la relación obligatoria, donde cambian los sujetos, acreedor o deudor, para el vínculo jurídico permanece intacto. Para abordar este punto, en primer lugar debemos desarrollar la transmisión de créditos, la cual se conoce tradicionalmente como la cesión de créditos. Este es un negocio jurídico en virtud del cual el acreedor original, denominado cedente, transfiere a un tercero llamado cesionario los derechos y acciones que posee contra su deudor. Lo verdaderamente crucial se destaca en este apartado es que por la regla general y siguiendo la doctrina civilista que fundamenta nuestro ordenamiento, es que la cesión de créditos no requiere el consentimiento del deudor cedido por su validez, ya que a este último le resulta jurídicamente indiferente pagarle a una persona o otra. Sin embargo, para que esta transmisión surta plenos efectos frente a él y frente a los terceros, es un requisito, sino que le notifique formalmente a este y lo acepte, puesto que si el deudor le paga al acreedor original antes de tener conocimiento de la cesión, dicho pago se considera plenamente válido y queda liberado de la obligación. En segundo lugar, la transmisión de las deudas, la cual representa la otra cara de la moneda y revisa la naturaleza jurídica, es mucho más delicada. La transmisión de las deudas consiste en la sustitución de la persona deudora del deudor, donde un tercero asume la posición pasiva del vínculo obligatorio y se compromete a cumplir la presentación frente al acreedor. A diferencia del caso anterior, aquí impera una regla fundamental, la protección del crédito. La transmisión de deuda jamás puede operar de forma eficaz sin el consentimiento expreso o tácito del acreedor. Esto se debe a la solvencia económica, las cualidades de la persona y la responsabilidad del deudor. Son determinadas por el acreedor al momento de construir la obligación, por lo que no se le puede obligar a aceptar un nuevo deudor que tal vez carezca de los medios para responder por el compromiso. Esta figura suele manifestarse a través de la asunción de la deuda, la delegación o la expromisión, dependiendo si el cambio del deudor se origina por un acuerdo entre el deudor original y el tercero, con la aprobación del acreedor o por un bien convenido directo entre el acreedor y el nuevo deudor que libera el anterior. El crédito, lo esencial es la notificación al deudor, mientras que la transmisión pasiva de la deuda es lo indispensable, es la autorización del acreedor, explicando no solo el que, sino el porqué de la formalidad que exige la ley para cada una de las transferencias sea plenamente eficaz y validada en el tráfico jurídico actual. Soy la estudiante Nelly Santoya y les voy a hablar sobre las garantías de las obligaciones en Roma. Las garantías de las obligaciones en Roma eran mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento de las mismas. Entre estas destacaban la fianza, cautio, donde una tercera persona se comprometía a cumplir si el deudor fallaba, y por otro lado la prenda, que otorgaba al acreedor derechos sobre bienes específicos del deudor como seguridad para la obligación. Existen también hipotecas y otras formas de garantía que buscan proteger los intereses del acreedor frente a un posible incumplimiento. Así, estas garantías reflejan el interés romano en crear un entorno jurídico que protegiera a los acreedores, mientras mantenía la confianza en relaciones comerciales. En conclusión de todo el tema, la transmisión de los créditos y deudas y las garantías de las obligaciones en el derecho romano demuestran que los romanos desarrollaron un sistema jurídico y sólido y organizado para regular las relaciones entre acreedores y deudores. Las obligaciones podían extinguirse por diversas causas, como el pago, la compensación, la novación o la imposibilidad de cumplir la prestación, asegurando así el fin de la relación jurídica cuando correspondía. Asimismo, la posibilidad de transmitir créditos y en determinados casos deudas permitió una mayor flexibilidad en las relaciones patrimoniales. Por otro lado, las garantías personales y reales brindaban seguridad al acreedor y favorecían el cumplimiento de las obligaciones. En conjunto, estas instituciones sentaron las bases de muchos principios que aún forman parte del derecho civil moderno,
demostrando la gran influencia y vigencia del derecho romano en los sistemas jurídicos actuales. Muchas gracias.